Hola, buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a su programa Liturgia Viva. Y esta tarde, esta noche, nos acompañan nuestros hermanos del Grupo Galilea, a los cuales les voy a pedir que si nos presentamos para que todos nos conozcan y podamos disfrutar de este programa que tenemos preparado para ustedes. Claudia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Espinosa. Como dijo Fede, soy del Grupo Galilea y para mí pues es un gusto estar otra vez en un programa de Liturgia Viva, compartiendo temas importantes de nuestra liturgia, temas importantes para todo cristiano que debemos saber, cosas que necesitamos saber. Así que estoy contenta de estar acá en este programa nuevamente. Ok, qué gusto tenerte, Claudia. También le damos la bienvenida a Roberto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Mena, como ya dijo Claudia y Federico. Venimos de Galilea y es un gusto para nosotros estar aquí, tratando de expandir un poco el tema. Ok, gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Roberto y Ricardo. Ricky. Y faltaba yo, ¿no? Sí. Qué nervios con eso que decís que todo cristiano debe saberlo, Claudia. Sí. Pero sí, esto va a ser bonito. Mi nombre es Ricardo Rivas, me dicen Ricky Rivas. También estoy en Galilea ya hace un par de días. Y pues a divertirnos un rato con el tema. Y para la gloria de Dios, ahí estamos. Ok, gracias, Ricky, por acompañarnos. Y me presento yo por último, no quería ser el primero porque hay un dicho ahí que va mejor por último, ¿verdad?, que de primero. Pero mi nombre es Federico Rosales. Estamos una vez más aquí con su programa Liturgia Viva, acompañándolos en otro programa. Para mí es un gusto, es una alegría poder estar con ustedes y compartir y ojalá de que sea de mucho provecho para ustedes que están en su casa escuchándonos. Y para empezar este programa, antes de compartirles el tema, quisiera que empezáramos orando, que empezáramos a entregarle pues este programa al Señor, ¿verdad?, cubriéndonos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, bendito y alabado seas por siempre. La gloria y la honra sean única y exclusivamente para ti. Queremos, mi Dios, en común acuerdo con mis amados hermanos, hacerte o invitarte que te hagas presente en este lugar, que te hagas presente en nuestros corazones, que te hagas presente en medio de nuestros hermanos que están oyéndonos o viéndonos a través de los diferentes medios de comunicación, la radio o el internet, YouTube. Que te hagas presente en sus corazones y todo lo que aquí se hable, todo lo que aquí se diga, mi Dios, sea siempre para tu gloria y para tu honra. Y todo lo que aquí se hable y se diga, mi Dios, quede grabado, que sea como una semilla, mi Dios, que se siembre en nuestros corazones para que dé fruto, mi Dios, y fruto abundante en el momento en que tú lo estimes conveniente. Queremos quedar reunidos en tu nombre, mi Dios, sabiendo en que aquí estás con nosotros. Amén. 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 Bueno, vamos a tocar esta noche. A dar inicio a un tema que ha sido bastante... que nos ha dado bastante batalla. Vamos a ser sinceros porque no es algo que conocemos mucho, porque el tema es diversidad litúrgica y unidad del misterio. Y tal vez el tema, ¿cómo dijeron? Es volverlo a repetir porque no lo entendí. Diversidad litúrgica y unidad del misterio. Y esto tiene que ver con las tradiciones litúrgicas, tiene que ver con la catolicidad de la iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con las costumbres de cada región, de cada pueblo. O sea, la iglesia es universal, ¿no? La iglesia católica, ¿verdad? Es una universal, ya sea aquí, en Brasil, en Canadá, allá en Europa, ¿verdad? En África. O sea, es una la iglesia, pero hay diferentes maneras probablemente de realizar ciertos ritos como iglesia católica, aunque lo que quiere decir el tema es que el misterio es uno. Y que para empezar a ahondar en el tema es, en teoría nos vamos a referir específicamente a la misa, a la Santa Eucaristía, a la misa, como lo conocemos de diferentes nombres.
Y es desde la primera comunidad en Jerusalén. Solo que, perdóname, esto creo que no te lo había dicho, pero quiero entender una cosa, vos, para que estemos claros. Aquí dice diversidad litúrgica y la unidad del misterio. Entonces, Sí. primero definamos qué es liturgia y qué es misterio, o de qué misterio estamos hablando, porque decir misa, y vamos a llegar a misa, pero el tema es de por sí, diversidad litúrgica y, o sea, entendamos qué es liturgia, o sea, de qué vamos a hablar de la misa, o sea, Lo que envuelve la liturgia son los diferentes ritos que tenemos como católicos para realizar ciertas... el orden. El orden, o sea, llamémosle rito, hablemosle... La forma de celebrarla. La forma de celebrarla, hablemos de los sacramentos. Por ejemplo, hay un rito para las confirmaciones, hay un rito para el bautizo, hay un rito para el matrimonio, hay un rito para la comunión, hay un rito para la misa. Entonces, todo eso son ritos litúrgicos, ¿verdad? Y todo eso envuelve, entonces hay una diversidad litúrgica, o sea, hay una diversidad de ritos, pero hay un solo misterio. Y a lo que me refiero con un solo misterio es la Eucaristía, o sea, porque todo se centra alrededor de una persona que es hombre y Dios al mismo tiempo, y ese es Jesucristo. Okay. Aquel que es el Cordero Pascual que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Okay, Y entonces, precisamente es eso, el misterio pascual que va desde la pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. De Ok. nuestro Señor O Jesucristo. sea, el sacramento que se celebra al final es el mismo. Sí, y nos vamos a enfocar... Y es la forma de Ajá. celebrarlo Y- lo que va... Y nos vamos a enfocar específicamente, yo hablaba de la confesión, hablaba de la confirmación, entonces nos vamos a enfocar específicamente en la unidad del misterio, llamémoslo un solo misterio pascual, que es Cristo Jesús, o sea, ok. la Eucaristía, Ujú. que es lo que hacemos en cada misa. Entonces déjame ver si entiendo. Me estás diciendo que la liturgia es el orden, y para hacer una recapitulación, para ubicarme de qué vamos a hablar, porque para ir aterrizando. Entonces, la liturgia como tal sería como el orden que yo hago de la misa y el misterio sobre quién está basada la misa, que Ujú. sería Cristo Jesús. Correcto. Ok, listo. Ya teniendo esto un poco más claro, creo que ya podemos empezar a digerir de lo que vamos a hablar. De lo que vamos a hablar, ok. Lo que no hay que perder de vista es lo que decía Ricky, el misterio como tal que celebramos es el sacramento incruento de Cristo. Entonces, la diversidad litúrgica es la forma en que Correcto. lo vamos a celebrar. ¿verdad? Ok. No tanto solo el orden, sino que la forma en... Algunas maneras que Las se maneras, celebran. porque como lo hablábamos al principio, la Iglesia Católica no es rígida, ¿verdad? Ok. Ella te da la opción, te sugiere. Me gusta esa diferentes- palabra, que la Iglesia Católica no sea rígida, Ujú. sobre todo eso. Hay un sacerdote amigo que dice que la misa es como una flecha, ¿verdad? Ah, correcto. Que correcto. la podés doblar y no la vas no se quiebra. Ajá. Entonces, el tema al final viene siendo eso. Ah. Centrados en el misterio de la Eucaristía, pero En un hay solo misterio. en un solo misterio que Ujú. al final celebras lo mismo, es como celebrar un cumpleaños, ¿verdad? O sea, siempre van a celebrar mi Siempre cumpleaños. vamos a celebrar tu cumpleaños, pero dependiendo de donde estés, así va a ser la Sí. la ok. El celebración. tipo de la celebración. Decía Ujú. nuestro amado Monseñor Urioste que en paz descanse. que en paz descanse, que goce de la gloria de Dios en este momento. Decía siempre al terminar cada misa de los retiros, porque él celebraba o él presidía cada misa de los retiros, decía, la misa no es acordarme de, ¿verdad? Sino que la misa es el sol sale todos los días, y así cuando celebramos una misa es como que el sol saliera todos los días. O sea, y así como salió hace 100 años, el sol sigue saliendo al día de hoy todos los días. Y entonces no es como que estamos acordándonos de Jesucristo, sino que decía Monseñor Urioste que era volver a vivir ese momento. Ujú. Y si queremos definir lo de la misa, es la actualización, o sea, es hoy en día este sacrificio incruento. Cuando hablamos de incruento, y lo mencionaba Roberto, es lo que hace falta es pasión, flagelación y todo, pues aunque hay sangre, porque el vino Está se transforma representado. se transforma en la sangre de Cristo,
pero es no de manera tan cruel como lo vivió Jesús, su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Al final, entonces es el vivir hoy en día este mismo misterio, revivirlo, ¿verdad? Misterio incruento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el misterio, y el misterio es uno y no hay otro. ¡Ey, qué fina! Sí, ya me gusta el tema. Sí. El misterio es uno, no hay otro aquí en la China, ¿verdad? Ese es el misterio. Entonces, desde los orígenes, o desde la Jerusalén, la primera Jerusalén, hasta la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que todavía estamos en eso, ¿verdad? Las iglesias de Dios, los fieles católicos, ¿verdad? Los que profesamos nuestra fe, los que creemos en una Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Celebramos en todo lugar el mismo misterio pascual. El misterio celebrado en la liturgia es uno, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando. El misterio celebrado en la liturgia es uno, pero las formas de celebrar este misterio son diversas. Y no es porque sea diversa o porque se haga de manera diferente que ya no es una Eucaristía. Correcto. ¿Sabes que ahorita que decís eso me acordaba de la parte de la Biblia de dos versículos en dos libros distintos? Uno es donde le decía, ni son de Cefas, ni son de Pablo, ni son de... O sea, que no eran de quien había predicado, sino eran de Jesús. Correcto. Y es eso, no importa en la región que estemos, seguimos hablando de un solo misterio, que es Cristo Jesús, que por amor a nosotros murió en una cruz y resucitó. Y el segundo es la otra parte que tú mencionabas. Yo tenía otras costumbres muy probablemente antes de mi vida con Cristo. Uh-huh. Y en alguna manera tengo que saber qué sí voy a dejar y qué no. Y me refiero, por ejemplo, a los judíos cuando querían que se circuncidaran todos los romanos, si no me equivoco, porque precisamente estaban así, y que si no te circuncidabas eras impuro. Eras impuro. Uh-huh. Y querían traer eso al cristianismo. Entonces me recuerdo que precisamente le decía Pablo, no es necesario porque ya pagó Jesús por su sacrificio, que ya somos puros. Pero a lo que quiero llegar, para no perder tanto, es que no es nuevo que nosotros tengamos una variedad de costumbres a nivel mundial, pero el misterio de la muerte y resurrección de Jesús es uno. Y el volverlo a revivir sí, el actualizar el sacrificio, independientemente de la forma en que lo hagamos, sigue siendo el mismo, que es por amor a cada uno de nosotros el orden de llevar hacia la transustanciación para tener el cuerpo y la sangre de Cristo. Es correcto. Uh-huh. Y vamos a partir probablemente del hecho o de la manera o del rito en que nos regimos en El Salvador, por ejemplo. Correcto. Y pensando en que ese es el original, aunque existen muchos otros ritos, y no porque en África se celebre de manera diferente, ellos están equivocados. Uh-huh. Ese es el punto. O sea, y el punto al que queremos llegar es que lo celebran, obviamente, todos estos ritos aprobados por la Iglesia Católica. No es que vamos a inventarnos un nuevo rito para celebrarlo. El rito de Ricky. El rito. Sino que son ritos que ya existen y existen desde mucho tiempo atrás y que se han venido enriqueciendo porque la riqueza de cada uno de estos ritos es invaluable, pues. Y probablemente en tiempos antiguos, en siglo II, siglo III, siglo X, ¿verdad? Se celebraban de manera diferente, pero a medida, y nos hemos acercado hasta el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, que vino a hacer ciertas modificaciones, o sea, han venido a modificar, llamémosle, o a enriquecer todos estos ritos, ¿verdad? Pero hoy en día son ritos aún más fuertes porque se han venido enriqueciendo a lo largo de la historia. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momento, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con ustedes en unos minutos. Solo los invitamos a que podamos escuchar esta preciosa alabanza que viene a continuación. No se nos vayan. Bueno, bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos que nos están sintonizando. Bienvenidos otra vez más a su programa Liturgia Viva. Vamos al segundo segmento
En el primer segmento hablábamos específicamente, les contábamos del tema, para que todos lo pudiéramos entender en nuestras casas, sobre la diversidad litúrgica y la unidad del misterio, el misterio pascual, que es uno, que es Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de las tradiciones litúrgicas, ¿verdad? Y vamos a ver, Roberto, si nos comentas. Como hablábamos al principio, la Iglesia Católica no es rígida, ¿verdad? Correcto. Entonces, siguiendo la línea de que tenemos que celebrar la unidad del misterio, que la celebración eucarística, ¿verdad? La Iglesia Católica permite de que la celebración se acerque a las diferentes culturas. ¿Esto por qué? Porque esa es la manera en la que va a lograr que la mayor cantidad de gente sea partícipe de la liturgia eucarística, siempre y cuando no se vea absorbida por las diferentes culturas. En eso hay que tener un poco de cuidado, porque la Iglesia se acerca a las diferentes culturas de los pueblos o de los países, pero no puede ser absorbida por esa cultura. Ella debe, la liturgia eucarística debe de mantener siempre su principio, ¿verdad? Su misión, su esencia, ¿verdad? Pero sí se acerca a las diferentes culturas para que poder atraer más feligreses a la celebración. Y fíjate, precisamente por eso que tú decís que no debe perder la esencia, es decir, la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia o qué es lo que buscamos? Bueno, está en la palabra de Dios, en San Marcos 16:15, pero te la digo, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, esa es la misión que tenemos todos, todos somos iglesia, es la misión que tenemos todos. Sí. Y claro, como tú decías, se adapta de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las culturas de las personas, para que todos comprendan, para que todos participen, para que todos se sientan incorporados, involucrados, pero no pierde la esencia. O sea, siempre es esa misión la que tenemos que cumplir. Las diversas tradiciones de las que hablamos, las diversas tradiciones litúrgicas, nacieron por esta misma razón, que es la misión que tiene la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, esto nos lleva a que las iglesias de una misma área geográfica, o sea, llamémosle iglesias de países cercanos, llamémosle, o de regiones cercanas, pueden llegar a celebrar este misterio de manera diferente, a pesar de que sean tan cercanas, ¿verdad? Pero por eso nace esta diversidad litúrgica, porque al final el objetivo es uno, ¿verdad? El objetivo es uno, y al final siempre detrás de todo está Cristo Jesús. Entonces creo que hay diferentes maneras de celebrarlo, diferentes maneras de celebrar este misterio, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo esto nos lleva a que cada quien tenga sus expresiones particulares para celebrar la Eucaristía, ¿verdad? El rito de la Eucaristía, ¿verdad? Culturalmente tipificadas en la tradición del depósito de la fe. ¿Y qué es esto de la tradición del depósito de la fe? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios, si me ayuda alguien con 2 de Timoteo 1:14. Vale, te la leo. Dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda a través de este tesoro que te ha sido encomendado a través del Espíritu Santo. El depósito de la fe es lo contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, lo que fue confiado a los apóstoles y que hoy en día es confiado a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? A los apóstoles, al conjunto de la iglesia, y la función de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, es decir, a los obispos, ¿verdad? Es este tesoro, ¿verdad? Este tesoro es revelado a través del Espíritu Santo, y es la manera de interpretar auténticamente. No es que la palabra de Dios se interpreta de manera diferente, sino que la palabra de Dios es una, y la revelación de esta palabra de Dios viene a través, ya está dada, y viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí es justo lo que tú decís.
la interpretación de la palabra de Dios es una, ¿verdad? No hay otra. Pero la celebración y las diferentes culturas hacen que las celebraciones sean diferentes. Y es más, lo podemos ver, no nos vayamos tan lejos. Entre parroquias podés observar las diferentes formas en que se celebra la liturgia. Cabal, y ahí tocaste un punto muy bueno para comentar, Roberto, y es porque nosotros que estamos en el Ministerio de Liturgia, y el Ministerio de Liturgia apoya a diferentes parroquias, por mencionar un par de parroquias, parroquia de Vino Niño, aquí cerca de la Casa de la Comu, parroquia San Juan de la Cruz, la Transfiguración, parroquia San Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que era la Resurrección antes. O sea, cada quien, o sea, nosotros aprendemos litúrgicamente hablando y tratamos de enseñar a los servidores del ministerio de una manera, y es la manera como lo hacemos aquí en la comunidad cuando tenemos nuestras misas comunitarias, pero les hacemos énfasis a los hermanos en que cada quien tiene que acoplarse. Una forma de celebrarlo. Sí, tiene que acoplarse a la manera en que en su parroquia lo celebran. De hecho, no es tanto el sacerdote que lo no es tanto la parroquia, sino que es el sacerdote que presida. A unos les gusta, y solo por mencionar un caso, Ricky no me dejará mentir, que nos ayuda a colitar en San Juan de la Cruz. Y es que hay sacerdotes que se les retira el misal romano después de la purificación, ¿verdad? Hay otros que se les retira hasta el final. Dependiendo cómo al sacerdote le guste, así nos tratamos de acoplar nosotros como católicos. Entonces vivimos una pequeña diversidad litúrgica, ¿verdad? En un círculo. En un círculo, sí, en el mismo la país, variedad, en el mundo, la diversidad. Así es. Bueno, y para hablar de variedad y diversidades a nivel mundial, o sea, las tradiciones litúrgicas o los ritos actualmente en uso, llamémosle en uso, o sea, que están llevándose a cabo actuales en la Iglesia Católica, son varios. Yo tengo aquí, estuve investigando, los cuales he investigado igual que ustedes para podérselos compartir, pero no me los puedo todos. Pero en el que nos regimos en nuestra región es el rito latino, principalmente el rito romano, ¿verdad? Es el rito romano, es un rito litúrgico latino usado por la Iglesia Latina y que es de uso más extendido es del uso más extendido en toda la Iglesia Católica. El rito se consolidó a partir del Concilio de Trento, ¿verdad? Según la norma establecida por el Papa San Pío V. O sea, estamos hablando de hace un montón, entre el año 1560 y 1570, sufriendo mínimas variaciones, dice, en los siglos posteriores. Cada edición típica nueva, la edición de la cual a la cual las otras impresiones deben adaptarse, ¿verdad? Del misal romano y de los otros libros litúrgicos, deroga de la anterior. O sea, ha venido sufriendo a lo largo del tiempo, ha venido sufriendo variaciones, pero que si no me equivoco es a partir de 1999 en que el misal, la última actualización del misal romano. Del misal romano, correcto, del misal romano en el cual nos regimos nosotros para poder celebrar la Eucaristía. El misal romano, para quienes no lo conozcan, hay varios libros sagrados durante la Eucaristía, pero el misal romano es uno que el sacerdote mantiene en el atril, en el altar. Ahí está contenida prácticamente toda y descrita toda la Eucaristía desde el inicio, ¿verdad? Oración colecta, hasta que termina con los ritos de comunión y de despedida. Ahí está contenido todo, inclusive para los que hemos tenido la oportunidad de revisar el misal romano, ustedes no sé si han visto que los sacerdotes de repente alzan las dos manos, elevan el cáliz, todo eso de hecho está descrito ahí, ¿verdad? Con las diferentes posturas. Sí, porque están las oraciones, que es lo que el sacerdote dice y que todos de repente contestamos y todo, pero para ellos que lo están leyendo en letrita diferente, si no me equivoco en letra roja dentro del misal romano, les dice: en este momento el sacerdote alza las dos manos y dice la siguiente oración, y está. Entonces ese es el misal romano, que es la última actualización, y es el libro, llamémosle el libro
base de toda la Eucaristía. Ese es el que ocupamos nosotros. Hay otro rito, está el rito ambrosiano, que el rito ambrosiano o milanés es uno de los ritos litúrgicos latinos, siempre es un rito latino, medievales que subsisten en la Iglesia Católica al día de hoy. Este rito ambrosiano, como les decía, es utilizado en la mayor parte de la arquidiócesis de Milán en Italia, en algunas zonas que antes le pertenecían. Esta misa, esta liturgia tiene ciertas características y la misa ambrosiana tiene los mismos elementos que la misa del rito romano. O sea, Es bien similar. Sí, es es bien similar, No cambia. pero cambia ciertas cositas y les quiero contar. Y lo que le quiero contar es el intercambio de la paz, ¿verdad? El intercambio de la paz en el rito romano, o sea, en la liturgia que nosotros La estamos nuestra. acostumbrados, ¿a dónde está? ¿A dónde está el intercambio de la paz? Antes de la comunión. Antes de la comunión, después ok. del Padre Nuestro. En el rito ambrosiano, el intercambio de la paz está justo o al final de la liturgia de la palabra, o sea, antes de la preparación de los dones, Correcto. ¿verdad? Ese es el Rito ambrosiano. Ambrosiano. que es el mismo milanés. Milanés. Es Milanés, correcto. Y sabes, eso es muy parecido a cómo celebran las Eucaristías el grupo de los neocatecúmenos, porque ese es el orden que ellos tienen, que antes de presentar las ofrendas Es la se dan la paz. Y está, bueno, es un canon que ellos tienen, que también se los tiene que aprobar la Iglesia Católica, pero está basado básicamente en una cita, y es que antes de presentar tu ofrenda, vayas y te pongas pidas en paz. Ujú. Entonces tú empiezas tu ofrenda y ya te pusiste en paz con tu hermano. Entonces, y para que veas qué diferente es, pero seguimos hablando del mismo misterio, la forma de hacer la paz, normalmente tú estás que le das un saludo de paz, le das la mano porque es lo que normalmente tú conocías. Pero una de las cosas que me gustó a mí, para que veamos un poco la diferencia de los ritos o de qué estamos hablando, es que ellos se dan, independientemente sea un hombre o una mujer, 2 besos, uno en cada mejilla. Y le dices, la paz esté contigo, y la persona que lo recibe te dice, y con tu espíritu. Entonces, son detalles. Precisamente esa es la diversidad. Esa es la Ajá, diversidad de esa la es que la hablamos. diversidad. Y viviéndola en En el mismo en el mismo terruño. terruño, En el ¿verdad? mismo En la misma El Salvador. diócesis al Ujú. final. Correcto. Entonces, esa es un tanto la diferencia de lo que se refiere de un rito con el otro. Pero dale. Ujú. Ok, y lo otro son la ausencia del Agnus Dei, dice que es el Cordero de Dios, y la triple invocación de Kyrie eleison, que es el Señor ten piedad. Entonces, este rito no No lo tiene. No no lo lo tiene, incluye. no lo incluye. Ujú. Correcto. Otra de las diferencias, dice, de este rito ambrosiano es la manera o el uso del incensario, ¿verdad? Que la forma de incensar es diferente a la del rito romano, que es a la que nosotros estamos Sí, porque acostumbrados. en el romano, si te acordás, y yo creo que tú lo has hecho, Ajá, Claudia, Sí. tú vas, tienes momentos en donde lo haces. Hay momentos específicos donde Correcto. tú vas a incensar. Cuando inicias, porque vas a entregar la mesa, que es la Santa Cena, cuando vas a proclamar la palabra Así es. y cuando vas a iniciar las ofrendas, pero incluso y cuando vas a ungir a todo el pueblo, que somos nosotros. Correcto. Pues, Entonces, incensas al sacerdote, incensas al pueblo. correcto, Ujú. pero la forma en La que lo forma de haces hacerlo. es de lo que estamos hablando, para que veamos los cambios. Es de esta forma que estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, hacia adelante, haciendo Son golpes. la figura. Ajá, pero son golpes, Ajá. correcto. Y en este es distinto porque lo que haces es un círculo Ujú. y después haces el golpe. Entonces, son detalles pequeños, pero realmente sí cambian la liturgia. Entonces, la Aunque forma... ya te digo que he visto ciertos sacerdotes que su manera de incensar es en forma de círculo y después dan Correcto. golpes. Probablemente si Vienen de vienen. un- Sí, acuérdate que en Italia hay muchos sacerdotes de nosotros que se han formado allá en Italia y creo que vienen con Vienen cierta- arraigadas Sí, esas costumbres. correcto. Con Por esas ejemplo, costumbres, para sí. mí fue muy común tener muchos padres que hablaban
el español con acento italiano, precisamente porque son salesianos y venían de donde estaba Don Bosco. Entonces incluso todos ellos hacían eso. Para mí eso fue como lo normal, me explico. Entonces sí, me fui como cambiando cuando fui viendo la liturgia en otros. Correcto, cuando yo ya no estaba celebrándola en el colegio o algo así, entonces me tenía que ir acostumbrando. Pero dale. Otra diferencia, ya para terminar, porque ya vamos al final de este segmento, es los ornamentos litúrgicos y su color. El color que se emplea para la celebración del Santísimo Sacramento es el rojo para este rito ambrosiano, a diferencia de la liturgia del rito romano a la que nosotros estamos acostumbrados, en donde el color que se usa para el Santísimo Sacramento es blanco. Durante la Cuaresma, excepto los sábados, puede usarse el negro en el rito ambrosiano. Nosotros ocupamos generalmente el color morado. Y los diáconos visten la estola sobre la dalmática y no bajo de ella, ¿verdad? Aquí lo que nos dice la dalmática es como un tipo casulla que ocupan los diáconos. Los diáconos, que es manga corta. Sí, manga corta, pero la estola va debajo. En el rito ambrosiano la estola va por encima de la dalmática. Y eso, hay otros ritos que los vemos si quieren en el siguiente segmento, pero vamos a hacer una breve pausa para ir a escuchar esta alabanza. Hola, ya regresamos, qué bueno que no se fueron. Estábamos hablando primero de la liturgia y estábamos hablando en el bloque anterior un poco de los ritos que tenemos, de los tipos de ritos que hay en la liturgia. Ya hemos abarcado dos. Primero el romano y después el anglicano, si no me equivoco. El ambrosiano. El ambrosiano que estaba en Milán, o milanés, correcto. Entonces, ¿qué quería yo comentarles de esto? Es que si bien el rito latino o romano es el que nosotros utilizamos, esto se inició, como lo decía el primer párrafo, desde el origen de la celebración de la iglesia católica. Era el mismo misterio, pero con diversas formas de hacerlo. Entonces, Dios es un Dios de orden, y como tal, allá por 1600, que es lo que tú mencionabas, normó todo esto y lo ha dejado en el misal romano. Durante tanto tiempo no se tuvo una modificación sino hasta 1999, que es lo que tú nos contabas. Al final, la tradición de la fe es oral, pero el rito que nosotros teníamos que mantener sobre la Eucaristía sí tenía que ser un orden, y es un poco lo que estamos viendo. Hay una de las cosas que a mí me gustó y se los voy a leer como tal, y es que el Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos, legítimamente reconocidos, perdón por las palabras, y quieres que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. O sea, no solo está reconociendo la existencia de diversas formas de acuerdo a la región, sino que también quieren que se practiquen y sean universal, sean conocidos. En otras palabras, no solo como yo celebro la Eucaristía es la forma única y correcta para hacerlo en todos los lugares, sino realmente tenemos otros ritos y debemos en algún momento conocerlos, y en la medida de que la libertad del espíritu lo permita, celebrarlos como una sola familia. Y precisamente, Ricky, por eso que tú decís es que muchas veces nosotros como humanos podemos caer en el error de juzgar o criticar la forma en la que tú celebras la Eucaristía o tu tradición litúrgica, si difiere a la mía, ¿verdad? Entonces, humanamente puedo caer en ese error y puede llegar a crear un conflicto, pues, ¿verdad? Por tener las diversidades. Entonces, precisamente por lo que tú, por esto es que se aplica lo que tú acabas de decir. El Papa está haciendo público eso y hace un llamado para que se celebre y conozcamos los diferentes ritos, ¿verdad? Todo esto al final creo que, y por eso piden mantenerlo y promoverlo, porque al final viene a enriquecer a la Iglesia Católica. Correcto. ¿Verdad? La Iglesia Católica, la cual es más amplia de lo que realmente podemos. Y ahí solo me recuerdo lo que tú decías, Roberto, de que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento.
si yo conociera que hay otros ritos que son aceptados, promovidos y demás, yo no debería caer en ningún momento en juzgar a nadie, y podría haberlo vivido yo mismo como Ricky, si hubiera ido a otra área. ¿Por qué lo están haciendo así? Yo nunca lo he hecho así, o en algún momento ser un motivo de discordia. Sí. Pero al final lo que busca la iglesia es que nadie se quede sin vivir esa experiencia, sin tener ese encuentro con Cristo, sin vivir esa comunión. O sea, dependiendo de la región o que sea, ahí lo celebran de diferente manera algunas cosas, como hemos hablado, que la esencia siempre es la misma, pero la idea es involucrar a la mayor parte de gente posible, pues traer a la mayor cantidad de gente a la iglesia de Cristo. Y realmente, Claudia, lo que sucede también es que para poder adaptarnos a las diferentes tradiciones litúrgicas que hay, efectivamente debe de haber una conversión en el corazón para que sobrepongamos de que el misterio es uno. Así es. Aunque se celebre de diferentes maneras, nosotros debemos de saber de que el misterio es uno. Entonces, si ese es el fundamento de nuestra fe, podemos participar de cualquier rito o de cualquier forma, porque al final la misión de la iglesia se respeta, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, para poder poder participar de todo esto, debemos de tener una conversión en el corazón para poder aceptarla, como decía Ricky, sin llegar a juzgar o criticar a alguien que la celebra de una manera diferente a la nuestra. Y al final se trata de él, siento yo. Siempre. Exacto. Siempre es él. Él es el centro. Y no de lo que yo siento. Bueno, mis amados hermanos, seguimos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Hay otros ritos. El ambrosiano es bastante similar al rito romano, pero existen otros. El rito hispánico visigótico, está el rito bizantino. El rito bizantino, quiero más o menos definírselo, es una de las 5 grandes familias de los ritos litúrgicos cristianos que componen el Oriente cristiano. Es practicado por iglesias originarias del antiguo Imperio Romano de Oriente, cuya capital fue Constantinopla, ¿verdad? En su mayoría son iglesias ortodoxas, pero también las hay que están en común unión con Roma, ¿verdad? Las llamadas iglesias orientales católicas. Hay otro rito que es el rito alejandrino, que son otras iglesias ortodoxas de la iglesia ortodoxa copta de Alejandría. Hay otra iglesia ortodoxa, pero prácticamente son ritos que se dan en el Oriente, en la iglesia católica del Oriente, ¿no? No, y si te recordás, o sea, a lo largo de la historia, si nos vamos un poco más atrás, el Imperio Romano creció de una manera increíble, y sobre ese Imperio Romano es donde estuvo Jesús y los discípulos. Entonces, en la medida que se iba expandiendo el cristianismo, tú ibas a tocar otras regiones que el mismo Imperio Romano había tenido, que había sometido o que había ganado en batalla. Entonces, por ende tenían culturas diferentes. A eso es lo que quiero llegar, justamente a eso. Y es que tenía regiones distintas que ibas colonizando, por decir así, por los romanos, que en algún momento, cuando fue por Constantino cambiada toda la religión romana a católica, ibas a afectar de esa forma todo a otras culturas, a otras culturas en todo un pueblo romano, correcto. No les podías hablar a todos de la misma forma. manera, había que acercarse a su cultura. Exacto. Correcto. Manteniendo la esencia. Existe otro rito, es el rito armenio. El rito armenio es una liturgia independiente. Es un rito utilizado tanto por la Iglesia Apostólica en Armenia como la Iglesia Católica en Armenia. Esto en la Eucaristía tienen algo que quería resaltar y tocarlo, es los armenios son la única iglesia oriental que utiliza vino sin mezcla de agua para la consagración. No sé si saben a lo que me refiero y les quiero explicar un poquito esto. En nuestro rito romano, cuando el sacerdote está preparando la mesa del altar que viene y le llevan en la vinajera el vino, ¿verdad? Y que él vierte el vino en el cáliz y luego le pasan en la otra vinajera que contiene agua y coloca solo una pequeña porción de agua.
A manera de explicarles qué es lo que eso significa, Claudia, ¿qué es lo que significa el agua dentro de...? Cuando el sacerdote pone esa gotita de agua, ahí básicamente el sacerdote le está pidiendo a Dios que una nuestras vidas, desde todo su pueblo, a la suya. Y entonces el sacerdote cuando él está vertiendo el agua en el cáliz, él en secreto dice una oración, se la voy a decir. La oración que dice el sacerdote, dice: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Entonces eso es lo que él hace en ese gesto de poner una gotita de agua. O sea, al mezclar el agua y el vino nos estamos uniendo nosotros con la inmensidad de la sangre de Dios. Y eso es lo que no hacen los armenios, y por lo cual fueron duramente criticados tanto en Oriente como en Occidente por no hacer esta mezcla. Y también ellos ocupan el rito armenio, ocupan el panásimo para la consagración eucarística, diferente a lo que nosotros al pan de trigo que nosotros y sabías que así es precisamente también otra de las cosas que me llamó a mí la atención de cuando estuve como catecúmeno haciéndolo, era eso justamente que decís, los panes son ácimos y son para que se hagan una idea, es como una pita. Y en ese momento un pampita. Sí, pero es un pan ácimo, o sea, pero tiene su propia cocción y todo. Entonces realmente lo parten como tal y no, o sea, te lo parten como que si es una cena, o sea, es un rito en donde está recordando la cena del Señor y todos están alrededor de la mesa, no está la mesa adelante. Incluso por eso la parroquia de San Monseñor Romero es así, o sea, todos están alrededor de la mesa y esa es la lógica. No es la mesa adelante, eso ya fue un poco más de cuando el volumen de nuestra iglesia católica era tan grande, pero al inicio es todos alrededor de su mesa. Entonces, si te das cuenta, hasta la arquitectura es distinta. Entonces, para que veas un poco hasta cómo son diferentes los ritos, pero dale. Tenemos el rito maronita. El rito maronita. La iglesia dice me encanta esto. La iglesia católica maronita está en plena comunión con la Santa Sede, sin renunciar por ello a sus estructuras y rituales propios. La Iglesia Católica proviene de dos raíces principales, la oriental y la latina, que la latina también es llamada la occidental. En la historia de la raíz oriental existen 4 sedes importantes de patriarcas: Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y Antioquía. Y estamos la occidental, que es la latina. Yo veía del rito maronita la celebración de la misa y la epíclesis, que es cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones, que es el pan y el vino, para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacerdote hacía una serie de oraciones implorando que el Espíritu Santo viniera a transformar, ¿verdad?, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí. Y lo veía yo, pues sí, porque no he tenido nunca un contacto con este tipo de rito, pero lo veía por la internet, y pasaba como 4 o 5 minutos, imploraban y hacían una oración: ven Espíritu Santo. O sea, diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de rito, que es que se pronuncian las palabras que Jesús dijo en la última cena, ¿verdad? Que hagan esto en memoria mía, y coman y todo, ¿verdad? Tanto con el pan como el vino, y después el sacerdote eleva el pan y el vino, ¿verdad?, para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Como decir, nosotros tenemos audible la oración completa de la invocación hasta la parte de hacemos eso en conmemoraciones de nuestra fe, y como que ellos no lo hicieran y solo el Padre supiera todo lo que está orando sobre los dones para hacer la transustanciación. Correcto, y viene, se hinca, luego se vuelve a parar y sigue orando, pero yo lo estoy viendo y fueron como 4 minutos que el sacerdote estaba entonces creería yo que no habría ni siquiera la campanita de los acólitos. Pero a lo que lo traigo es que hay diferentes maneras de celebrarlo, que al final lo que están haciendo es también que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de el misterio principal. Correcto, que es a través de la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por último, el rito
Caldeo, que es de la iglesia Caldea, solo para comentárselos. Pero de ahí, no sé si Claudia, antes de terminar, que ya nos llevó el tiempo. Sí, pues al final lo importante es que todas estas tradiciones litúrgicas, todos estos ritos de los que hemos hablado y otros más, porque habían una gran cantidad de ritos que tiene nuestra iglesia, al final todo esto lo que nos lleva es a vivir ese misterio y que las personas no se queden sin esa comunión con Cristo, que lleguemos a todos los lugares, esa misión que tiene la iglesia de llevar el mensaje de Cristo por todo el mundo y que no se pierdan las personas esa comunión, ese misterio, vivir esa comunión con Cristo. Entonces, eso es lo que la iglesia quiere manifestar con todos estos ritos. Ok. Robert. Sí, que quizás como resumiendo, por lo mismo que decíamos al principio, que la iglesia católica no es rígida, ella se acerca a las diferentes culturas para llevar la celebración a los feligreses, buscando al final cumplir la misión de la... Exacto. ¿Verdad? Que es acercar más. Entonces la liturgia misma es generadora dice, y formadora de culturas. Así es. ¿Verdad? También algo importante, tú me habías comentado, o sea, es importante que entendamos algo, de que las diversas culturas, las diversas tradiciones litúrgicas o ritos legítimamente reconocidos por significar y comunicar el mismo misterio de Cristo manifiestan la catolicidad de la iglesia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado de que estas diferentes tradiciones o estas diferentes culturas vengan a enriquecer y no al final que vengan a sumar y no a restar. Y no hagan un cisma o algo que escandalice la fe. Correcto, así es que toda esta venga a aumentar, a enriquecer, ¿verdad? La tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra clave, enriquecer. Creo que en algún momento nos hemos preguntado o nos hemos visto cuestionados por la falta de conocimiento. ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Y es eso, enriquecer nuestra fe, que al final es la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, porque nos amó tanto que entregó la vida hasta el extremo. Que tengamos ciertas liturgias en nuestra iglesia católica que debemos de conocer qué es esto, que nos enriquecen, que nos dan... Yo no me imagino una liturgia o una eucaristía o una misa en otro idioma, me refiero en un idioma, no sé, de África, del Congo o de algún país así. Que por cierto dicen que a veces bailan durante la... Es que a eso es lo que te quiero llegar, entonces ya me imagino verlos a ellos bien felices, celebrando de otra forma y que no tiene que ser algo que me escandalice, sino que yo ser parte. Pero para ello les invitamos a que en sus casas investiguen, vean, métanse videos. YouTube, videos de la manera de cómo celebran todos estos ritos para que ustedes sepan y cuando lleguen a un lugar, estén en un lugar, en una Eucaristía, sepan que lo van a hacer de manera diferente. Y no nos vayamos tan lejos. Con el simple hecho de participar en Eucaristías en diferentes parroquias, podés notar la diversidad. Sí, ya hay algo diferente. Ya ahí ya vivís algo diferente. Sí. Los que han ido a misa en los estados se dan cuenta que hacen de manera diferente ciertos momentos de la Eucaristía a lo que nosotros lo hacemos. Incluso lo puedes ver con lo que dice Roberto con las diversas congregaciones. Correcto. Porque las congregaciones tienen una raíz, o sea, de dónde nacieron. Los que son carmelitas descalzos, a donde vamos. Y cada uno tiene su rito. Correcto. Que ahí lo hemos visto con el rito. Bueno, entonces les dejamos tarea, mis amados hermanos que están ahí en casa, para que puedan ustedes investigar y todo. Para que lo vivan. Y muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Los amamos. Buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Hasta la próxima.